Jorge, bienvenido a la radio de la universidad. Muchísimas gracias por invitarme. Me voy a correr acá porque tengo el fierro justo del micrófono en medio y me tapaba. Bueno, Altamira tiene un vínculo con el periodismo, Jorge Altamira. Hay Bueno, primero cualquier militante que lleve años luchando tiene un vínculo con el periodismo, porque creo que en todas las corrientes políticas, pero en la izquierda más que en ninguna, nos expresamos escribiendo, desde un volante. Yo me acuerdo de una polémica con Horacio González, bajo la dictadura, que escuchándome hablar dijo que lo mío era panfletario. Y entonces yo reivindiqué la literatura panfletaria, nada menos que bajo la dictadura. No se podía hablar. Un poco limitada, ¿no? De la importancia del panfleto en esa época, ¿no? Por supuesto, cuidado. Y hago alusión a eso simplemente porque el volante, ya no el artículo de un periódico, ya no el artículo de una revista, a lo mejor un trabajo de folleto, libro, el volante es lo primero que uno ensaya cuando milita, cuando interviene políticamente. ¿Qué hubiera sido la calificación, por ejemplo, de la carta de Rodolfo Goya a la Junta? Ahí tenés, ¿no? ¿Ves? Ahí tenés un ejemplo. Que además con mimeógrafo, con el esfuerzo, la duplicación. Sí, con mimeógrafo, claro, me acuerdo, muy bien. De esas épocas. Bueno, el tema de la izquierda en la Argentina es un tema de discusión de la izquierda y de todos los que están alrededor de la izquierda, ¿no? Bueno, probablemente porque debe haber muchísima gente que se considera de izquierda y no encuentra en la izquierda su espacio. Entonces va a otras corrientes políticas a tratar de ver si puede meter algo de izquierda. Es decir, que la izquierda es mucho más amplio que lo que está organizado en el campo de la izquierda. Estamos hablando de esto y hay una tendencia, por cierto, también orientada por los medios hegemónicos, a disimular definitivamente estas posiciones, izquierda y derecha, buscando un nuevo discurso, un nuevo lenguaje. ¿Tiene sobrevida la definición de izquierda-derecha en un mundo como es este? Bueno, en primer lugar, digamos que siempre ha sido ambiguo. Por ejemplo, el presidente de Francia, que está aplicando una política como la de Macri en Francia, pertenece a la izquierda en Francia. Quiere decir que es ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Bueno, porque él pertenece a un partido que en la historia de Francia fue de izquierda. Entonces se mantiene esa clasificación. Luego hay sectores antiimperialistas que dicen que son de izquierda. Digo porque hay sectores antiimperialistas también que dicen que no son de izquierda y no dejan de ser antiimperialistas, claro, ¿se entiende? Claro, sí. Bueno, si uno disipa esa ambigüedad, porque la palabra izquierda no define, yo creo que uno es socialista, o defiende el sistema capitalista, uno es partidario que gobiernen los trabajadores, otros son partidarios de que gobiernen, que gobierne la burguesía en forma más o menos directa, más o menos indirecta, eso tiene más validez que nunca, porque con la descomposición manifiesta que se ve del capitalismo a nivel mundial, el tema de las clases, quién paga las crisis, sobre quién se hacen los ajustes. El otro día yo le comentaba a alguien, a un muchacho jovencito, me interesaba que él tuviera presente eso, porque él estaba interesado en temas tecnológicos. Entonces yo le decía, cómo a medida que se desarrolla la tecnología y se sustituye la fuerza de trabajo humana, el problema de la explotación de esa fuerza de trabajo es más crucial que nunca. Porque todos los planes económicos en el mundo son quitarle la jubilación, aumentar el tiempo de trabajo, aumentar la flexibilidad laboral y bajar los salarios. Entonces, supuestamente la sustitución de la fuerza de trabajo por la máquina, por la tecnología, por la computación, que uno supuestamente dice, bueno, es irrelevante, no es más relevante. ¿Por qué? Porque con independencia de todo esto, de un lado está el capital y de otro lado está el trabajo. Lo que está en el medio, que son los instrumentos sociales cotidianos, son indiferentes, digamos, no indiferentes, no oscurecen que esta es la confrontación, más agudamente que nunca. Para dar un ejemplo, ¿cuánta gente que históricamente no estaba en el mundo del trabajo ha pasado a estar en el mundo del trabajo? Por ejemplo, un maestro, un médico. Un médico
A nadie se le ocurría, cuando había que ir al consultorio de un médico, decir que el tipo es un trabajador. Es verdad. Ahora, claro, sí, ahora vos ves los grandes sanatorios y la precarización de la atención en los, ¿cómo se llaman? Las guardias y en un montón de lugares, y vos te das cuenta que el capital ha logrado convertir en trabajo asalariado lo que en el pasado era un trabajo autónomo, independiente, que fijaba su propio ingreso frente al cliente. Sí, esa es una suerte de forma de revalorizar la palabra obrero, ¿no? Porque estaba devaluada y en realidad se han conformado nuevos espacios de nuevos obreros en profesiones que antes tenían incluso socialmente un respeto. Bueno, un ejemplo, ¿cuál es la huelga más importante hoy en Estados Unidos que abarca unos 70.000 personas? Verizon, la empresa de telecomunicación. Son los técnicos. Es decir, que el capitalismo sigue creando trabajo asalariado. No solo la tecnología sustituye en parte la fuerza de trabajo, la sustituye relativamente en la composición del capital, pero lejos de desplazarla del proceso social y productivo, es más importante que nunca. Y este intento de disimular esta situación está detrás del intento de disimular derecha e izquierda. Como diciendo lo siguiente, a ver, si hace frío, me pongo un pullover. Uno de derecha, ¿qué hace? Se pone un pullover. Claro. Uno de izquierda, ¿qué hace? También. Se pone un pullover. Entonces, como todos, eventualmente nos pondríamos un pullover cuya calidad será diferente. Claro. Según se la ponga el de derecha o el de izquierda, ya no hay más ideología. Eso es una tontería. Obviamente, compartimos el mismo espacio, que es el globo terráqueo. Sí. Eso no significa que no estemos divididos en clases sociales antagónicas. Ahora, antes de avanzar hacia el otro lado, que además supone una interpretación real y manifiesta de un avance, de una restauración de las derechas en la región, ¿qué rol le das al progresismo ahí? Porque el término progresista aparece, surge, sube y baja. Hay tipos, por ejemplo, que en la época de los 90, en el gobierno de Menem, eran progresistas, y hoy los escuchas hablar y parecen de derecha. Sí, o gente como el mismo kirchnerismo, que en la época de Menem era menemista, y a partir de la victoria de Néstor Kirchner, cambió el ángulo, valorizó lo que era estatización cuando fue que privatizó YPF. Acá quiero contarte algo muy personal. A ver. Así, viste que uno dice, mamaste la teta. Yo me formé en un hogar en donde el progresismo no era bien visto. No era bien visto porque mi padre, que era un activista sindical y estaba muy empeñado en lo de él, no le gustaba la gente tibia. Entonces vos fíjate, un chico chiquito, bajo la influencia del padre. ¿Y dónde, parado ideológicamente, dónde? Bueno, mi padre, obviamente, como él ya actuaba desde antes de los 30, de la década del 30, estaba en sindicatos que estaban en la izquierda, pero con el 17 de octubre, un poquito antes, como después me va a explicar a mí cuando yo nazco, y pasa el peronismo. Entonces diríamos que es un hogar peronista y defendiendo las características psicológicas de mi familia, fanático. ¿Está claro? Porque las causas que hemos abrazado, la palabra fanático no es correcta. Éramos personas muy racionales, pero era compasión. Yo tenía una pelea con alguien que en aquella época llamábamos tamborinos, porque el candidato... Tamborín y Mosca, ¿no? Tamborín y Mosca, le decíamos la tamborina, los tamborinos. Me enojaba a veces en una, digamos, en una polémica. Pero ese criterio, ese concepto de mi padre, de que siempre tenés que ir a remover las causas profundas de los problemas. Y además a él le fastidiaba mucho el que agotaba un conflicto, lo disimulaba por medio del verbo. Bla, bla. El progresismo es un infinito bla, bla, bla. Si hiciera la 10ª parte de lo que pregona, ya sería revolucionario. Es un gigantesco bla, bla, bla. Entonces, a medida que se agudizan los conflictos sociales, el margen para cuestiones progresistas se achica. Incluso si se pueden obtener conquistas que yo valoro, en su aplicación social
son muy mutiladas. Por ejemplo, tomar el caso del matrimonio igualitario y toda una serie de cosas. Y con el tiempo la gente se da cuenta que su vida social real no cambió. Sigue discriminado. No puede construir un marco social propio. El capitalismo erosiona aquellas cosas que desde el punto de vista jurídico, legal, cultural, son incuestionablemente avances, que se han impuesto contra la tendencia retrógrada, fanática, mística, clerical, que ha tenido siempre la derecha, ¿no? A ver, también tenemos una enorme deformación en el uso y abuso del término liberal, o neoliberal, que desentiende absolutamente de las raíces de lo que es el liberalismo, ¿no? Bueno, a mí yo soy víctima de eso. Porque varias veces he visto que me critican porque yo digo, yo soy más consecuente que los liberales, y entonces me dicen, este es más derechista que los derechistas. Claro. No, yo me refería al liberalismo en el sentido que había creado las constituciones modernas, el Estado de Derecho, y qué sé yo. Entonces el socialismo se colocaba todavía más radical que eso. La palabra liberal en países como los nuestros, en América Latina, está históricamente asociado con la brutalidad. Ojo, cuidado, es muy interesante esto. ¿Tengo un minuto para...? Sí, por favor. No, es muy interesante esto porque en la época postcolonial, América Latina se divide en conservadores y liberales. Y los conservadores son muy clericales. Pero los liberales, al propugnar la modernización, al mismo tiempo propugnaban el despojo. Decían, que estos aborígenes aquí explotando esto a la mierda, acá hay que echarlo y poner tractores, alambrar y todo lo demás. Entonces, la idea del progreso, aplicada a países en desarrollo o países más atrasados, fueron calamitosas, fueron extremadamente crueles. El conservador decía, no, dejemos todo como está, la vieja estancia. De golpe aparece en la literatura como amigable al gaucho, canchero, ¿cómo se llama? La patrona tuvo un bebé, le vamos a... Cosa que no lo eximía de seguir siendo un explotador, ¿no? Sí, estoy hablando de dos corrientes explotadoras, pero la progresista, con esta connotación, en donde la modernidad era no ya el pretexto, sino también el instrumento para un gigantesco despojo de los procesos primitivos. Algo que Marx, por otra parte, lo dijo para Inglaterra en el siglo XVI, en el siglo XVII. Y eso había ocurrido, y había leyes de pobres, y fue una cosa absolutamente terrible. Aplicado a escala mundial, digamos, el liberalismo en América Latina tiene esa connotación, algo que no ocurre en Estados Unidos, donde es un progreso más armónico, matan a los indios con el acuerdo de todos, pero se desarrolla un proceso más armónico. Fíjate que le dan la tierra a la gente por nada, gratis, $1. Los famosos colonos, ¿no? Los que iban radicándose. Se fueron radicando, entonces fue creando un marco social en donde el liberalismo aparecía vinculado al progreso, en el plano político, en el plano ideológico, y el liberalismo norteamericano jugó un papel relevante en la guerra de secesión contra los esclavistas del sur. Los confederados. Volviendo a esa casa peronista, ¿dónde era? ¿Dónde era la casa? ¿Dónde estaba? No, acá en la capital federal, pero en un enclave, porque el barrio no era tomado en su conjunto un barrio obrero, pero había 2 o 3 manzanas que por un lado eran conventillos y por otro lado eran casi villas, ¿no es cierto? Bueno, yo ahí vivía hasta los 20 años. Después me mudé relativamente cerca, pero... ¿De qué lugar estamos hablando? Bueno, viste a donde ahora vos tenés una plaza en Córdoba, Anchorena y Jean Lloré. Sí. Eso en una villa. Sí, es verdad. Sí, y creerte una cosa, yo que conozco las villas, todavía no vi una villa más villa que esa. Esa era terrorífica. Y yo vivía al lado, en los conventillos que había sobre Anchorena. Mira, a los 20 años ya te fuiste de... Cuando te digo conventillo quiere decir lo siguiente, nosotros tenemos una familia de 6,
y vivíamos en una pieza sin cocina. El viejo argentino, nacido aquí. No, mi padre llegó de Europa a los 5 años. Ajá. Lo digo porque obviamente él no me transmitió nada de Europa. Y era muy portador de las tradiciones de lucha. Sí, claro. De Argentina y todo. Claro, claro. ¿Cuándo nace el Altamira? Altamira es un seudónimo, es una definición novedosa para No, es una casualidad. ¿Significa un cambio también para abandonar el antecedente peronista, familiar? No. La prueba que no quiero abandonar el antecedente peronista es que nunca dejo de recordarlo. Ajá, está muy bien. Y además porque no se puede interpretar por qué hemos planteado la idea de un partido obrero si no es con relación al peronismo. Ajá. ¿Está claro? Está bien. Te lo puedo resumir muy bien en lo personal. Mira, yo atravesé la dictadura esta, quiero decir, la de Videla y compañía, sí, claro. La de Onganía, los golpes y todo lo demás, pero nada fue más dramático para mí que el 19 de septiembre del 55. Ajá. En parte porque era muy chico, extremadamente chico, pero yo creí que se venía el mundo abajo. Y nunca después tuve, en el curso de mi vida, esa sensación de que se desmoronara el universo. Y mi reacción fue una reacción contra Perón. Ajá. En el sentido de, ¿cómo? Si esto estaba ganado, si tenés mayoría, si estamos todos de un lado, y conocíamos al otro bando perfectamente bien, no había ninguna ilusión sobre lo que fuera a venir a ser. Entonces empezó la crítica al movimiento policlasista. Ajá. ¿Se ve? Entonces el mismo Partido Obrero no se puede entender si no es por referencia al peronismo. No sé si está clara la idea. Está claro, sí, está muy bien. Indudablemente. Está muy bien. Entonces, lejos de no hacer referencia, hago referencia permanentemente. En la medida que tengo que explicar. Está bien, yo no quise tampoco meterte a hacer una explicación extensa, simplemente quería saber en qué momento hay un vuelco para definir al tipo que va a ser el Altamira. No, Altamira no es tu nombre. No. Siempre son seudónimos, porque fue lo siguiente, yo ¿qué edad tendría? Debía tener 16 años. Escribí mi primer artículo, porque había hecho una actividad en una villa en la capital, sobre los problemas, y escribí sobre los problemas. Y la gente que dirigía ese periódico me dijo, bueno, firmalo con un seudónimo. Era el clima de la época, porque había represión, por ejemplo, no solo la Libertadora, Arturo Frondizi, que ahora todo el mundo, no sé, le ha descubierto lo ha algo, reivindicado. Le descubren algo que nosotros en aquella época ni con lupa se la hubiéramos descubierto, militarizó al movimiento obrero. Quiero decirte, el clima hacía que los adultos me dijeran firmar. Me acuerdo incluso cómo firmé esa vez, puse un nombre cualquiera. En otra ocasión, para otro periódico puse otro nombre también. Por ejemplo, una vez me invitaron a escribir, siendo muy chico, en ese sentido me llama la atención, mirándolo con el tiempo, que extremadamente joven yo era cuando tenía ideas definidas, ya tenía ideas definidas. Me hicieron escribir un diario que se llamaba El Popular, que dirigía David Viñas. No David Viñas, Ismael Viñas. El hermano de David Viñas, y Isidoro Gilbert, que ahora escribe, es un hombre ya muy grande, pero que en aquella época era corresponsal de la agencia TAS. Y también me hacían poner un seudónimo. Entonces, cuando nosotros comenzamos ya como grupito, con esta idea del Partido Obrero, recuerdo el primer artículo que escribí, lo entregué, y me acuerdo la escena que alguien me dice, che, te olvidaste de firmar. ¿Qué te ponemos? Vos te das cuenta que todos tenemos nombre y apellido. ¿Cómo decir qué te ponemos? Quiere decir que no me podían poner el nombre verdadero. El nombre verdadero. Y entonces ahí me inspiró, me vino a la cabeza esto, y quedó. Y si después lo mantengo en el tiempo, por una lógica, porque hay todo un periodo de lucha, que no hay regímenes democráticos, etcétera, que soy Altamira, no voy a ir a una campaña electoral inventándome. Claro. ¿Cómo se hace eso? Yo siempre te quise preguntar esto. ¿Cómo se hace para que el Altamira, además es la marca, ¿no? Es el reconocimiento, hablando en términos de mercado, desgraciadamente, ¿cómo se hace para que eso no esté reñido con la legitimidad de la identidad? Bueno, era una época en que todo el mundo se daba
cambiado de camiseta. Acá con la democracia, todos empezaron a ver el primer mundo, ¿no? Y el socialismo. Yo dije, no, papá, si yo cambio de nombre, van a decir que estoy en esta onda, porque había muchos exiliados que venían de Europa, y en Europa ya estaban en la post todo. Entonces también era un problema político. No, viejo, yo no renuncio a ninguna de las planteos, ideas y programas que me llevaron a luchar contra tantas dictaduras y contra quien fuere, digamos, en todo ese periodo. Naturalmente que dependía de la justicia, entonces le dijimos a la justicia las razones, y la jueza Servina de Curia dijo que era totalmente correcto. Y lo ha avalado, ahora ya es casi un trámite administrativo. Sí, claro, por cierto, porque en realidad la única forma de reconocerlo, en este caso al candidato, era por Altamira. A mí me parecía que sí, yo me daba cuenta que era una situación sui generis. Igual en su momento debe haber sido innovador, porque ahora ya está como naturalizado este tema, ¿no? No, más o menos, hay gente que dice que disimulo algo. Ahora, yo no sé cómo puedo disimular cuando me presento físicamente, a ver si me entendés. Si un tipo no se presenta físicamente, vos nunca lo viste, y te cambia los nombres, vos decís, es un trucho, claro. Agente 008. Sí. Pero si vos lo ves todos los días, llamarlo Pepe, nada, ni Altamira, ni Vermo, ni nada, Pepe. Pepe es lo veo en la calle, lo reconozco. Es su identidad, claro. Lógico, ¿no? Pero es gente que, bueno, algunas cosas para jaranear o para... Cuando se les acaba los argumentos a mis adversarios, a veces recurren a esto, me doy cuenta que es así y me importa un bledo. Jorge, hay un trayecto y hay una visión que yo creo que también es una deformación profesional de los periodistas, de emparentar a la izquierda en la Argentina con la funcionalidad hacia la derecha, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay una captación de votos? Porque no es una amplia mayoría la que acompaña, y por el contrario, insisto, es una suerte de formación profesional de marcar que estos movimientos de izquierda, en algunos casos casi una diáspora por momentos en la historia argentina, han sido funcionales a los gobiernos que han dejado esa impronta. Es un problema que tiene su complejidad, ¿no es cierto? Yo considero que pertenezco a una corriente política a la que jamás se le va a poder atribuir cosas por el estilo, porque nosotros llegamos a defender un gobierno de las 3A contra un golpe militar. Así que si nosotros no distinguimos los matices, el ser humano tendrá que renovar su capacidad de visión. Imagínate. Ahora, nosotros fuimos los primeros que hablamos de golpe en Brasil. Sí. Y con una característica mía que yo no agrego ni parlamentario ni institucional. Golpe. Golpe porque cuando una institución del Estado da un golpe, fructifica, prospera, si cuenta con la neutralidad o el apoyo del ejército. Vamos a tomar un ejemplo. A ver. Yo denuncio a todos los partidos políticos de este país de América Latina, menos un pequeño grupo que enseguida te voy a mencionar, como funcionales a la derecha en Venezuela. Todos. ¿Sabes incluido quién? Mira, te lo voy a decir ya para que suene provocador. Y después te lo explico. Fidel Castro. A ver. Interesante. Claro. No, porque además lo viví con Fidel Castro en La Habana, y puedo relatarlo. En febrero de 1992, un oscuro coronel se levanta en armas denunciando la entrega en Venezuela, y toda la jauría democrática denuncia el golpe. Alfonsín denuncia el golpe, toda la izquierda argentina denuncia el golpe, todo el mundo en América Latina denuncia el golpe, y Fidel Castro le manda una carta de solidaridad a Carlos Andrés Pérez. ¿Está claro o no? Sí. El único que apoyó el golpe en Venezuela es un pequeño grupo. En Venezuela me enteré después que se llamaba Causa R. ¿Y el otro? ¿Y el otro quién? ¿El Partido Obrero en Argentina? Ahora, no es que apoyábamos el golpe, pero en una confrontación entre oficiales de escala inferior de las Fuerzas Armadas, que hacen un planteamiento antiimperialista, y concita una enorme movilización popular, y el grupo que con la jeringa democrática
había sacrificado al país al Fondo Monetario Internacional, nosotros decimos, estamos de este lado, no apoyando todas las ideas de quien está dirigiendo esto, pero en la confrontación queremos que pierda el otro, no que pierda este. Una evaluación en lo macro. ¿Y le dijiste esto a Fidel? ¿Se lo comentaste? No, eso fue un objeto de crisis, porque el que planteó el problema en ese congreso en La Habana fue Causa R. Que eran los venezolanos, claro. Que era el grupo venezolano. Y estaba Fidel, entonces lo puteaban directamente a él, algo que yo coincidía, no me parecía, eso fue 2 años más tarde, no me pareció oportuno. Y ojo que Chávez todavía no era gobierno. No, claro, porque en esta cuestión. No consigue llegar. No, en el año 92 fue el golpe, pero cuando ocurrió este debate en La Habana, fue en 1994. Y Chávez todavía no era gobierno. Correcto. Faltaba bastante para que fuera gobierno. Sí, claro. ¿Cuándo fundaste el Partido Obrero? ¿Se llamó Partido Obrero de arranque? Se llamó... No. Es interesante el nombre del Partido Obrero porque, obviamente, no sé si lo transmito o no, pero nosotros actuamos con humildad. Y siendo un pequeño grupo no le íbamos a poner el nombre de partido. Sacamos una revista que se llamaba Política Obrera y todo el mundo nos conocía por el nombre de la revista. Ahora, el primer decreto de la Junta Militar declara la legalidad de el ERP, Montoneros, PST y Política Obrera. Entonces, cuando nosotros nos queremos legalizar en el 83, si ponemos Política Obrera, nos dicen que no, porque ustedes son ilegales. Mirá vos la preocupación por la coherencia, así como te lo defendí en el caso de Altamira. Acá ¿qué hicimos? Política Obrera, PO. Le pusimos Partido Obrero, PO. Sacamos una revista que era Política Obrera, PO, y acá pasamos a sacar un diario que se llama Prensa Obrera, PO. Prensa Obrera, claro. Entonces, dentro de todos los límites de la justicia militar de la época, nos arreglamos para, siendo ilegales como Política Obrera, legalizarnos como Partido Obrero y tener un periódico legal que se llama Prensa Obrera. Es una posición que da cierta comodidad frente a la responsabilidad de gestionar gobierno, porque va el Partido Obrero en pugna electoral a la par de cualquiera de las otras agrupaciones políticas. Es más cómodo tener ese presupuesto que a lo mejor no alcanza y alcanza para poner 1, 2 o 3 diputados que frente a la posibilidad de gestionar. Yo te hago una pregunta. ¿Vos creés que yo hubiera entregado toda mi vida por 2 o 3 diputados? Bueno, tengo que preguntarlo. Habría sido una inversión desgraciadísima. Mira, te lo voy a decir de una forma que quede me cago en los 2 o 3 diputados. Es simplemente un peldaño. Yo estoy absolutamente convencido de que todas estas contradicciones y antagonismos, estas crisis, estos dolores que se le hace pasar al pueblo para sostener un capitalismo que se viene literalmente abajo, van a terminar fructificando en un gobierno de trabajadores. Estoy total y absolutamente convencido, y no como un tema de fe. Si querés discutimos la crisis mundial, país por país, te muestro el estado de las cosas. Otra cosa más, mira este tipo Bernie Sanders, ahí tenés un progresista, y ahí tenés de nuevo funcionar o no funcionar. Yo no voy a apoyar a Bernie Sanders, como una vez tuiteé. Es el otro candidato demócrata frente a Hillary Clinton. Claro, yo no lo voy a apoyar porque son ideas, en muchos casos, muy afines al imperialismo. Pero como expliqué en un tuit, quiero que pierdan todo lo demás. ¿Se entiende o no? Sí. Ahora, explícame vos cómo un tipo como Bernie Sanders, que es denunciado como comunista en toda la campaña electoral, ha llegado a reunir esta cantidad de votos, si no es que está fructificando en Estados Unidos una cosa completamente nueva, por abajo de él. Eso marca para un deterioro que va confluyendo a esto que decís vos globalmente, a que aparezcan estas novedades. Lo ves por los 2 lados, porque yo te señalé Bernie Sanders, le hicieron una encuesta a la gente, interesante, ¿por qué le hacen la encuesta? Quieren saber si lo votan por ser progresistas o qué. Entonces, le hacen una encuesta a la gente, 80% que lo vota tiene menos de 35 años, le hacen una encuesta y dice, ¿usted es socialista o capitalista? 80% dijo socialista, en Estados Unidos. Vos vas a América Latina y hasta vas a encontrar socialistas en el macrismo. Claro, desde luego. Porque se disfrazan, es más cómodo, somos socialistas, defendemos la encíclica no sé cuál del Papa que dice social y cosas por el estilo. Pero en Estados Unidos es, digamos, literalmente una mala palabra. Pero al lado de Bernie Sanders vos lo tenés a Trump.
Trump es la expresión de la completa insatisfacción de la burguesía con el estado de las cosas. Está claro. Volvemos un poco a la Argentina. Nombraste varias veces el Partido Comunista. Yo recuerdo también una asociación directa con el videlismo en un bloqueo a la Unión Soviética, donde habrían arreglado la venta de granos y demás. Bueno, pues sí, es muy importante. O sea que allí hay una mancha en la historia del PC en la Argentina frente a las porque no es una fuerza política independiente en aquella época de los intereses de la burocracia rusa. ¿Y hoy qué pasa con ese sector? Está en el kirchnerismo. ¿Ah, sí? Todos los PCs están en el kirchnerismo. Lo ves en las manifestaciones kirchneristas y uno que apoyan a Echegaray, no sé si fue candidato. Están con el kirchnerismo y es una fuerza en disolución. Esto es muy importante. Quiere decir que nuestra corriente política ha triunfado sobre ellos en el campo de la izquierda. Porque finalmente nosotros no nos olvidemos que aunque no tenga una importancia histórica trascendental, nosotros tenemos 7 legislaturas, gente, y tenemos el Congreso Nacional y cuántos municipios. Nunca la izquierda tuvo ese nivel de representación en el pasado, como el que tenemos nosotros. Es una victoria política muy grande y no quiero irme sin decirte lo siguiente: acabamos de ganar el sindicato de neumáticos. ¿Y te querés una cosa? La gente sabe perfectamente bien que votó al Partido Obrero. Porque yo fui a festejarlo y en lugar de pasar desapercibido como alguien que no pertenece al sindicato, no, todos los obreros nos abrazábamos festejando una victoria común. Esto es un golpe brutal. Estaba dirigido por uno de Yasky, Guaseisko, secretario adjunto de la CTA de Yasky. Mirá qué golpe para el kirchnerismo y para la burocracia sindical que ha significado esta victoria. Fate, Pirelli, Firestone. Sí, mirá qué progreso. Son jugadores importantes en el número también, ¿no? Porque son unos cuantos empleados. El sector industrial y son un reflejo, es decir, es un microcosmos del proletariado industrial, de la clase obrera industrial. Yo fui a dar una charla al Parque Industrial de Pilar y francamente te digo, nunca vi tantas comisiones internas en una charla que yo diera en Pilar. En lugar rancio, si los hay, Pilar también. No, pero yo me refiero al Parque Industrial. Me refiero al Parque Industrial. Está bien. Y el socialismo, porque el socialismo también en la Argentina tuvo diferentes, no sé si se ha contabilizado la cantidad de ramas, ramitas, divisiones. Sí, sufrió crisis importantes, pero ahora vota los fondos buitres. Te digo porque hoy me enojé porque agarré Clarín y vi que dice: el Partido Socialista votaría la ley antidespido. Me enojé, me dio bloque, digo, la puta, ya se están disfrazando estos tipos, le pagaron a los buitres. Mira, pagarle a los buitres no es simplemente que vos remuneraste a un chorro. Ese pago habilita un proceso económico que condiciona al país. Sí, se habla del tercer endeudamiento, ¿no? Lógico. Con bonos a vencer en 2046. Vos no estabas votando 7.000 millones de dólares. Vos estabas votando una estrategia. Ahora cuando Macri discute con los demás sobre esto y lo otro, dice: che, muchachos, no me jodan. A ustedes no se dieron cuenta que cuando me votaron eso estaban votando una estrategia. No me pidas esto, no me pidas lo otro, porque va en contra de la estrategia. ¿Para qué le pagamos a los buitres? Si vamos a defender la salud, la educación, las jubilaciones. ¿Vos decís que esa es la síntesis del plan del gobierno a partir de la definición del voto? Totalmente. Es estratégico. Es todo un ordenamiento, cambia el ordenamiento económico. Es todo un mecanismo al cual hay que agregar este tema del Banco Central, pagándote 38% con un dólar planchado. Es un robo a mano armada, además por un tipo que dice defender la independencia del Banco Central y no fue nombrado por el Senado. Y está procesado. Sí. Entonces, un procesado que no está nombrado por el Senado me hace una transferencia de riqueza descomunal. Él gobierna en la Argentina. Está al frente de las políticas monetarias del país. El tipo maneja la Argentina, porque por intereses este año va a haber que pagar 200.000 millones de pesos. ¿A quién? A los que compraron los Levac. Y como dicen algunos diarios financieros, hay inversión internacional en Levac. No es un asunto solo nuestro. Sí.
¿entendés? Pero eso no genera esa lluvia de dólares y la posibilidad de que se cree empleo. Ahí me parece que... No, eso va a crear, al revés, tiene que crear lo contrario, porque ocurre lo siguiente: si vos fabricás una deuda tan elevada, ¿cómo la pagás? Con la emisión. Entonces quiere decir que se viene un estallido. Por eso están discutiendo en el gobierno convertir esta deuda del Banco Central con los bancos, inversión internacional y pequeños ahorristas que hagan algo ahí, convertirla en una deuda del Tesoro. Eso significa que ya el Banco Central no va a tener que emitir para pagarla, sino que la va a pagar el Tesoro con una mayor carga impositiva. Y vamos a pagar nosotros. No, vamos a pagar nosotros de forma directa. Algo que tampoco ocurrirá, porque este gobierno no va a superar el déficit fiscal. No lo va a superar. Y va a tener que ir a pedir la plata al Banco Central para pagar la misma deuda que el Banco Central hoy estaría pagando él solo. Son contradicciones explosivas. Por eso cuando en un momento hablaste de restauración, la pregunta que hay que hacerse es si tienen los cojones de la restauración, si tienen los recursos políticos, si tienen los recursos económicos. No los tienen. El capitalismo en materia productiva en el mundo no está invirtiendo en ningún lugar. Inglaterra está cerrando su principal acería de Tata Group por la competencia china. China, que tiene sobreproducción de acero, está cerrando las acerías. Hay quiebra de bancos en China. Claro, Italia está a borde del default. ¿Qué van a venir a la Argentina? Es hablar de esto que viene en una presunta apertura y regreso al mundo. En realidad es una falacia, porque el mundo está cerrándose. Y hoy lo peor es regresar a los mercados internacionales, porque este gobierno, para mi satisfacción, añade otra porción de dinamita a la crisis. Lo digo irónicamente, por favor, que no digan ahora, Altamira, lo peor, mejor, y todo eso. ¿Qué significa lo siguiente? Vos hasta ahora tenías fuga de capitales, y sin embargo, bajo el gobierno kirchnerista había poco contacto con el mercado internacional. Ahora que ese contacto se hace mayor, va a ocurrir lo siguiente. Todos los que pusieron los 16.000 millones de dólares, ¿cómo lo pusieron? Hay que decirle a la gente. Lo pusieron tomando prestado. Claro. Toman prestado al 1%, 2%, 3% y lo meten acá al 8%. De bancos de dudosa prosapia, digamos, también, ¿no? Los préstamos. Pero toman prestado. Lo que ellos, en el oficio, en el lenguaje financiero se llama carry trade. Carry trade quiere decir que vos te endeudás a baja tasa de interés y metés la plata a una tasa de interés considerablemente mayor. Después le pagás al tipo el bajo interés del que te prestó y te quedás con la diferencia. Apenas haya de nuevo un estallido financiero, todo esto que vinieron se van. Claro. Entonces se potencia los problemas de la crisis, porque entró capital, creó un marco económico en la Argentina y cuando se va te lo destruye. Es decir, que se ha puesto más vulnerable el país. Y se llevan los papelitos por los cuales después te pueden volver a demandar para poder cobrar. Bueno, no importa, porque sí, es todo un problema. Mira, ahora lo tenés con Puerto Rico. Les advierto que sigan los de Puerto Rico, porque Puerto Rico está es una con un endeudamiento externo terrible, siendo un Estado anexado, ¿no? Siendo un Estado anexado, y lo que es muy importante es lo siguiente, ya que es mi tema preferido, y Calle 13, René, una vez me abrazó emocionadísimo porque hablé de la independencia de Puerto Rico y de la unidad socialista de América Latina, y el tipo se volvió loco. El punto es el siguiente: parece que la única solución para que todos los acreedores cobren, porque nadie quiere aceptar quitas como los fondos buitre, es que Puerto Rico pase como administración fiscal del gobierno de Estados Unidos. A ver, ¿cómo es eso? Estados Unidos se va a hacer cargo del manejo, el gobierno federal se va a hacer cargo de la administración fiscal de Puerto Rico. Es decir, que Puerto Rico de Estado asociado no va a tener nada, y ni siquiera de colonia o de semicolonia ni nada. Va a ser es decir, se va a plantear en medio de este proceso de Cuba, se va a plantear el problema de la independencia de Puerto Rico. Porque la razón principal por la que Puerto Rico está endeudada y no puede pagar la deuda
es que la economía de Puerto Rico está controlada por capitales del territorio norteamericano. Quiero darte un ejemplo solo. El comercio exterior de Puerto Rico va en barcos de Estados Unidos y no de Puerto Rico al mundo, y a Puerto Rico no le dan nada. Entonces después le prestan y quieren que le devuelva. Pero si yo no genero ingresos, porque ustedes me han copado todo. Eso es cierto, todo, pero ni siquiera tienen radicación en Puerto Rico, ¿no? Los que operan en el mercado. No, algunos sí. Hay una oficina con un tipo que te firma también, los papeles. pero ahí ha habido un fraude importante porque Puerto Rico obtuvo una serie de exenciones fiscales, entonces a vos te convenía trasladarte a Puerto Rico para no pagar impuestos y todo lo demás. Eso agravó toda la crisis. Pero digo, el problema de la independencia de Puerto Rico, que en mi vida personal siempre fue una fantasía. ¿Quién imagina que Puerto Rico se va a liberar de Estados Unidos? Y que en cambio yo, no, pero tiene que ser independiente, hay que luchar, y el nacionalismo puertorriqueño. Va a ser una realidad esa lucha, porque la sobrevivencia material de los jubilados y todo lo demás depende hoy enteramente de que Puerto Rico sea Cuba. Cuando todo el mundo ahora quiere que Cuba sea Puerto Rico. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, está Esta claro. conjunción de que en el momento en que los yanquis dicen, bueno, vamos, queremos volver a Cuba y quedarnos con Cuba, los puertorriqueños están diciendo, váyanse de aquí donde nunca tuvieron que haber entrado porque nos estamos cagando de hambre. Es bueno que estamos pasando de lo internacional, pero que nos toca tan de cerca, porque hoy si hay algo que hay que reconocer de la globalización es que estamos pegados a los movimientos que se produzcan en cualquier esquina de cualquier lugar del mundo y terminan afectándonos a todos. Volviendo un poco a la territorialidad del Partido Obrero hoy, su representación, ¿cuáles son los roles del Partido Obrero? ¿Es dar testimonio de que la izquierda puede o hay una acción propositiva desde el punto de vista de esa representación? Bueno, mira, es interesante, hubo una pequeña... Estábamos de acuerdo, creo, pero las cosas no se plantearon con claridad. Entonces, en el último Congreso del Partido Obrero había muchos textos que hablaban, hagamos del Frente de Izquierda la auténtica oposición al macrismo. Bueno, ante eso yo tomé la palabra y dije, no, nuestro rol no es ser oposición, nuestro rol es ser alternativa. Nosotros vamos a ser oposición para terminar con el macrismo. Y tenemos que aprovechar el derrumbe del kirchnerismo para mostrar que la alternativa a la izquierda. Acá nosotros no tenemos Lázaro Báez, no tenemos Grindetti, no tenemos esto, no tenemos lo otro, y en las fábricas estamos creciendo, en el movimiento juvenil estamos creciendo. Tenemos que trabajar abiertamente como alternativa. Te lo voy a decir, después de todo lo que hablamos, te lo voy a decir en un lenguaje muy personal. Mi sueño del pibe. El próximo peronismo somos nosotros. Mi sueño del pibe. Yo voy a hacer... Yo, no sé si yo lo... Perdón. Vamos a hacer realidad el trauma que me provocó el golpe del 55. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, está bien. Ahora, ¿todo el Partido Obrero piensa lo mismo? Bueno, más allá de que obviamente es bueno que haya un debate interno y que piensa lo mismo, ¿no? Bueno, se discute y se plantean los problemas. En ningún partido vos encontrás la homogeneidad ideal. Vamos, ¿tiene claro, por ejemplo, que hay un destino de gobierno obrero? Porque, por ejemplo, el ejemplo más cercano que tenemos es Lula, de un obrero contradictorio que yo participé en la fundación del PT. Del PT, sí. Por eso, ¿ese es el ejemplo, digamos, a seguir? No es el ejemplo a seguir porque en su construcción programática el PT desde el comienzo tuvo una tendencia sustitutiva de lo que eran los ideales revolucionarios históricos y explotó eso. Y luego, siempre yo digo que Lula llegó al gobierno, fue el único caso de alguien que llegó al gobierno con el programa del FMI bajo el brazo. Porque como Cardoso estaba terminando su mandato, el FMI exigió que el plan de ajuste de ese año fuera firmado por los candidatos que estaban en la campaña electoral, y Lula firmó el acuerdo con el FMI sin ser gobierno. Que sé que cuando se lo votó con el programa del FMI. Convencido que iba a venir con eso. Para esa época nosotros ya habíamos roto con el PT. Ahí lo habían bautizado como Lula Light, porque se había ablandado según esa acción, ¿no? Sí, el tema, yo lo conozco muchísimo a Lula.
como él me conoce a mí, quiero decir, no es que lo conozco porque lo leí, hemos tenido muchísimo trato durante muchos años. Es una figura muy interesante, eso te voy a decir, es una figura muy interesante. ¿Y por qué es una figura muy interesante? Esta duplicidad de él es un reflejo exacto de las presiones políticas a las que él cree conveniente ceder. Por eso yo he citado cómo fue el Congreso que antecedió a la victoria final de Lula. Él agarró y les dijo, ¿vos sabés quién llega al gobierno? Todos dijo que sí. Y entonces les contestó, van a tener que tragar sapos. ¿Te das cuenta del tipo de personalidad? El tipo no te dice como Macri, pagamos a los fondos buitres para llegar a pobreza cero. El tipo dice, no, si alguien dice eso, el Lula dice, este está loco. ¿Está claro o no? No, el tipo dice, si pagamos los fondos buitres, van a pasar fome. Un ejemplo. ¿No quieren pasar fome? No paguemos los fondos buitres. Es un tipo, cuando él decide que hay que armar una alianza con el imperialismo, ¿no es cierto? Él realmente asume con conciencia un rol. Por eso es muy interesante la experiencia de él, porque él forma gobierno con todo el PMDB, que es el que hoy le da el golpe. Entonces, por ejemplo, la tesis del Partido Obrero, no hagas coaliciones políticas con la clase capitalista. Claro. No es que, yo no queremos llegar al gobierno, somos unos idealistas. No, hay que tener experiencia. Los tipos le están dando un golpe después que ellos, los que dan el golpe, afanaron 10 veces más que lo que quieren tirar abajo. Son todos chorros. Sí, es cierto, no son impresentables los que juzgan. No, pero impresentable es poco. Son chorros alevosos, porque además han dictado leyes para encubrirse entre ellos. Y ahora van y dicen, no, esta Dilma Rousseff no puede seguir. Una última cosa, volviendo a la Argentina. Hubo una manifestación notable de trabajadores cuando estamos grabando este programa, fue el 29 de abril, más allá de las cúpulas, que ya sabemos posición, lo que venimos más o menos viendo el movimiento desde el periodismo. ¿Qué pensás de los obreros en la calle frente a esta realidad nueva en la Argentina? No, yo creo que es apenas un embrión. Lo del 29, en el cual nosotros fuimos, estuvimos, manifestamos, quiere decir que no hay duda de qué lado estamos, todavía es una movilización de aparato. No hay convicción en la base, no. decís. Porque yo quiero que los militantes tengan claro lo que es estar en una plaza, de lo que es cuando desde la fábrica la gente dice, esto se acabó, no aguanto más, vamos. Ese es el movimiento obrero. Lo otro es mejor que nada, revela el descontento, por eso queremos apoyar el descontento que hay, claro. Queremos construir sobre la base de ese descontento, lo digo abiertamente, como lo diría Lula, queremos construir sobre la base del descontento, no vamos a construir sobre la base de la conformidad con esto, ¿se entiende o no? Pero lo significativo es que pasaron nada más que 4 o 5 meses, eso es significativo. Sí, claro, pero es muy dinámico. La real fuerza es como el Rodrigazo del 75. Esto es un Rodrigazo. Y en el 75 la burocracia de los sindicatos reaccionó como esta. Cedió. Pero una cantidad de fábricas salieron por su cuenta y tuvo que recular. Y ese movimiento fue realmente un movimiento espontáneo y se formaron las famosas coordinadoras fabriles en la zona norte. Bueno, tenía el antecedente de la semilla del cordobazo, ¿no? Que también estaba allí dando vuelta en una atmósfera muy distinta, pero estaban ahí dando vuelta. No, Macanudo, lógico. Construimos sobre la base de nuestra propia tradición. Eso es indudable. No vamos a construir sobre la base de la tradición de otro. Está claro, en ese sentido, conocer la historia de tu país y de tu pueblo es fundamental. Claro. 2 cosas más. Una, los medios de comunicación. En este momento en la Argentina, su influencia, esa batalla judicial de unos y otros, y una suerte de ocultamiento de la realidad, digamos, del cotidiano, ¿no? De lo que tiene que... Sí, es muy sofisticado también. Por ejemplo, hay algunos diarios que son macristas que de golpe te ponen alto un título de algo negativo de Macri para mantener su credibilidad. ¿Te das cuenta, no? Entonces vos, claro, si dijera aumentó la nafta, qué lindo, se acabó, el diario no existe más. Claro. Cuidado que es muy sofisticado. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Hay que darle la batalla. ¿Cómo te tratan a vos estos medios? Y bastante restringido. Yo voy un poco a la tele.
A mí yo voy a los programas estrictamente políticos, sí, sí, claro. y algunos en estos canales tipo Metro, sí, sí, o claro. Un Domingo, pero muy restrictivo, bueno, porque pienso que no solo soy una voz opositora, sino muy plantada con fundamentos, que puedo desarrollarlo muy sistemáticamente. De todos modos, bueno, hay que darse una batalla, y esa batalla hay que darla en las redes y en la polémica política, etcétera. Pero la crisis es más fuerte que el propio aparato, porque al final, ¿quién inspira al medio? Cuando ellos tienen una confusión loca, ¿cómo hacen para manipular los medios? Claro. ¿Te aclaro o no? Sí, sí, porque no le atribuyamos al propietario del medio una sapiencia absoluta. Es decir, que él sabe todo lo que hay que hacer para manipularnos a nosotros, ¿no? Él mismo tiene una confusión. Te doy un ejemplo ahora rápido. Sí, a ver. Hay una pelea de la puta madre entre los chinos y Techín por las redes de gas en Córdoba. Sí. Si se va a hacer con los tubos de China. Los sin costura famosos, ¿no? Los sin costura o los tubos de Techín. Hay una pelea que es una guerra a muerte. Esa pelea se traduce en que Clarín de golpe te dice cosas sobre Macri que preferiría no decirlas. Claro. ¿Está claro? O que La Nación esté publicando que Grindetti, y ya no me acuerdo los nombres, como todos los que tienen offshore, Ibarra, sí, te publiquen también. Está reflejando el antagonismo interno y la confusión que reina. En una palabra, nadie tiene el monopolio de la historia. Cuando la masa sale y la crisis se hace muy aguda, cagaste. Y la otra tiene que ver con los pibes, que lo nombraste así como al pasar. Estamos en un ámbito universitario, en un medio universitario. ¿Cómo están los chicos viendo una propuesta como la del Partido Obrero? Vos decís que vas avanzando. ¿De qué forma? ¿Se manifiesta eso? Yo creo que es un fenómeno casi mundial. La gente menor de 35 años está toda con la izquierda. O mejor dicho, nosotros tenemos ese apoyo. El otro día en el SUTNA eran obreros jóvenes. Y yo me acuerdo... Yo he vivido muchas etapas en la Argentina. No podíamos leer el diario en público, el periódico. Sí, claro. Teníamos que usar un seudónimo. Todo era ocultarse porque te iba a pasar algo. Y tenías que trabajar con gran dificultad. El otro día vinieron los obreros al SOTNA, se abrazaron, se identificaron, ganaron. Hay otro espíritu en la población, y eso particularmente en la juventud. Ahora, y la juventud va a seguir yendo hacia la izquierda. ¿Reconoces que hay un reencuentro de los pibes con la política a partir del gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo? No, yo ya lo expliqué esto. No me tomes el no como respuesta. Déjame, viste que a veces uno tira un no. No para parar y pensar. Sí. No, el 2001 fue la divisoria de aguas. Porque no es casual que ahí nosotros quebramos, y aún tenemos quebrado, el monopolio de la Unión Cívica Radical y de Franja Morada en la universidad y en los colegios secundarios. El kirchnerismo entendió que estaba pasando todo eso. Y entonces ofreció su plataforma. Y en la medida en que lo ofreció, generalizó la cuestión. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cumplió ese error. Ahora, si al generalizarlo simplemente lograba atraer a la juventud para su campo, hubiera sido una frustración. Porque mira cómo terminó con estos tipos como, ya te digo, Aníbal Fernández, viejo, digámoslo, el candidato a gobernador de Cristina Kirchner es el responsable político de la muerte de Costecchi y Santillán, el responsable político del asesinato de Mariano Ferreira. Hemos ido ya a la justicia sobre eso en el 2002 por los Costecchi y Santillán, y luego por Mariano Ferreira. No estoy ahora inventando la pólvora después de la campaña electoral. Nosotros hemos aprovechado eso para polemizar. Y vos fíjate que el kirchnerismo, la juventud, las distintas juventudes kirchneristas, no nos han arrebatado nada en el campo universitario, en el campo juvenil. De lo que hay hoy en el mercado político, para tomar la palabra tan molesta, mercado, ¿qué cosas ves que puede tener afinidad con la propuesta del Partido Obrero? ¿Con quién te sentarías a charlar? En el mercado político quizás no. ¿Te sentarías a charlar con, qué sé yo, con alguna expresión del socialismo, más o menos de banderas auténticas? Mirá, ¿con quién te sentás? No, yo quiero decirte, ahora justo me citaste el socialismo. Entonces me vino a la memoria las elecciones en el cordón industrial de San Lorenzo, donde el socialismo se fracturó y nos votó a nosotros. ¿Está claro? Es decir, hay fenómenos de este tipo en distintos lugares. Pero las corrientes políticas, todas, siguen aferradas a su planteo de antes. ¿No ven que lo del macrismo
es la declaración abierta de la crisis política en el país. Más que restaurar. Es decir, el tipo viene a restaurar. Yo conocí a un macrista que me dijo, volvimos. Digo, ¿de dónde volvimos? Volvimos, nos echaron en 1916. Sí, es cierto. Puta madre, qué rencor. Sí, vienen guardado el odio pero en un cofre, escuchame, viejo, el tipo quería vengarse de la subida de Irigoyen. Me quedé anonadado. Cuando después me dijo que la mujer me había votado a mí. Ajá. Entonces, como ya se había presentado como roquista, sí, y la mujer me había votado a mí, le dije, sos un cornudo. ¿Es snob Altamira en el momento de la opción electoral? ¿Es una salida snob? Es decir, el votarte a vos en un momento electoral. No. Yo voto a Altamira, yo estoy... No, bueno, no, hemos tenido mucho crecimiento. No. Es por convicción el voto. Pero escúchame, en Salta, en el 2013 le ganamos al peronismo. ¿Vos te parece que le ganás al peronismo por voto de snob? No, está bien. Yo he contado anécdotas porque yo participé de esa campaña electoral. Está bien, pregunto porque hay gente que... Yo conozco que hay gente que tiene vida de burgués, muy aburguesado, que te vota. Sí. Que te vota. No, pero es lógico. Hay una lógica. Le pasó a Lula. Al comienzo a Lula le pasaba lo mismo. Porque pasa lo siguiente, vos tenés que distinguir al burgués empresarial del tipo que a la noche quiere tener un whisky importado y que es un profesional. Entonces, el tipo no dirige ninguna empresa, pero gana bien y cree que se hizo el lugar propio en el mundo, que es libre. Él decide, ha ganado una autonomía, hay una fantasía intelectual en algunos casos muy honesta, realmente, de gente que dice, me gustaría un mundo completamente diferente, pero no tengo condiciones, bueno, lo que fuere. Mira, si no impactas en una parte de la intelectualidad y en una parte de los profesionales burgueses, quiere decir que todavía no son nada. Generalmente ellos son los primeros en detectar. Yo te digo lo siguiente, Lula, cuando yo estaba en el PT de Brasil, ganaba en el barrio Itaim, donde están toda esta gente. Y Maluf, que es un ladrón, un gran ladrón, hasta tiene prisión dictada en Francia por chorro. Es diputado todavía hoy, ¿no? Es diputado y está en el golpe. Un chorro de marca mayor, una vez en un partido de básquet, lo vi cuando dijeron, va a hablar el gobernador Maluf. Nunca escuché tantos chiflidos, un escrache absolutamente fenomenal. Maluf ganaba las barriadas pobres. Ahora vos vas a San Pablo, y en estos barrios ganaba Lula, gana los golpistas. Y los pobres, toda la gente pobre vota a Lula. Ha habido un cambio. Pero los primeros que, en lugar de poner Bailando por un Sueño, ponían no sé, algún programa político, cualquiera, Maximiliano Montenegro, Gustavo Silvestre, lo que vos quieras. Que primero ponían eso y no se quedaban mirando Bailando por un Sueño, detectaron primero que había un tipo Lula, que, mira qué interesante y todo lo demás. Entonces eso es inevitable que ocurra, forma parte del proceso. Nos gustaría retenerlos. Nos gustaría retenerlos, fíjate, cuando el voto popular hacia nosotros sea cada vez más intenso, a lo mejor perdamos este tipo de votos. Pero el promedio nuestro sube enormemente en las barriadas obreras. Claro. Ojo. Está claro. Eso hay que dejarlo clarito. Está bien. Bueno, Altamira, los tiempos son estos, así que gracias por la... Menos mal que no dijiste que son tiranos. No, eso es además una palabra que hay que sacarla del idioma, ¿no? Si podemos. Gracias por estar en la universidad y en la radio. Sí, muchísimas gracias a vos. Abrazo.